¡Estoy marcando del otro lado! Viajeros, estoy llegando al aeropuerto de Dublín. No es porque me vaya a tomar un avión, sino porque renté un coche. Viajeros, empieza esta aventura en coche. Estoy nervioso porque es la primera vez que voy a manejar de este lado del camino. Es decir, del lado derecho del coche, pero del lado izquierdo del camino. Rentar un coche es la mejor forma para recorrer Irlanda. Siendo un viajero solitario no es la forma más barata, pero si vienen en grupo les puede salir muy bien. Rentar un auto en Irlanda. Para rentar un auto necesitas dos cosas: licencia de manejo de tu país y una tarjeta de crédito. Hay muchas empresas arrendadoras, coticen en todas para ver cuál ofrece el mejor precio según las fechas y auto que necesiten. Hay muy buenas ofertas y pueden conseguir el auto hasta en 85 euros por una semana. Yo lo renté con Enterprise y me fue bastante bien. Tips para ahorrar. La mejor manera de ahorrar rentando un auto es rentar uno con transmisión manual. Sin embargo, a la hora de manejar por la izquierda, lo mejor es que rentes uno con el que tengas más experiencia. Algunas tarjetas de crédito ofrecen ya seguros al rentar el auto. Por ejemplo, mi tarjeta City Premier me ofrece un seguro al rentar el auto de hasta $75,000, así que ya no tengo que comprarle un seguro a la arrendadora y me ahorro ese dinero. No cometas el mismo error que yo y no rentes el GPS, son muy caros. Mejor compra un chip para tu teléfono y usa tu celular para navegar. Vamos. Turn left onto Eastlands Square, then enter the roundabout. ¡Qué nervios! Pues no está tan difícil, ¿eh? Ya vamos saliendo del aeropuerto. ¡Qué nervios! Estamos entrando a la M50, que es una autopista que circula todo Dublín. Esta autopista tiene unas casetas de cobro automáticas. Pasas y no te cobran ni nada, pero le toman una foto a tu placa y la tienes que pagar antes de la noche del día siguiente. Hay varios tipos de autopistas aquí en Irlanda. Las M son las autopistas más grandes. Las N son las autopistas normales. Y luego ya están los caminos regionales. Y hay algunos muy pequeñitos de solo 2 vías y algunos de solo una. Irlanda en general tiene muy buen sistema de carreteras, pero no tan bueno como otros países europeos. Viajeros, no les puedo enseñar el paisaje ni nada porque me mato. ¡Mira el paisaje! ¡Yeah! Claro. Cierto. In half a mile, enter the roundabout. Viajeros, bienvenidos a Kilkenny. Este es un pequeño pueblito al sur de Irlanda, muy popular con los locales. Quiero llegar a mi hotel. Había reservado un hostal, que es la opción más barata para quedarse aquí. Cuesta 15 euros la noche. Como cambié mis fechas al final, ya todo este fin de semana de San Patricio está lleno, así que no se pudo. Lo mejor que conseguí fue un hotel que me dijeron que está muy bonito. No está barato, cuesta como 100 euros. Vamos a buscar el hotel. In a quarter of a mile, arrive at Kilkenny Rivercourt Hotel on the left. No lo veo. Ah, cabrón. No es aquí. Llegamos, viajeros. Les presento el hotel. Oigan, viajeros, pues el hotel está muy nice. Tiene wifi, desayuno incluido y una ubicación buenísima. Y creo que voy a aprovechar mucho esta noche. No tengo mucho tiempo para conocer la ciudad, así que prueba el colchón. ¡Ah! Pues esto es el centro de Kilkenny. Básicamente todo lo pueden recorrer caminando y eso me gusta. Ahí está el castillo de Kilkenny, el que vamos a ir al rato. Enfrente está mi hotel. Hay también varios lugares que recomiendan mucho visitar, así que nos vamos a dar prisa. Pero sí, de entrada, está bien bonito este lugar.
Esta es la Catedral de San Canis, es la segunda catedral medieval más grande de Irlanda y alberga la colección de monumentos funerarios más grande del país. Está preciosa, es hasta ahorita la iglesia que más me ha gustado de toda Irlanda. El techo es de madera, obviamente está reconstruido hace prácticamente 200 años, un poquito menos, y todo alrededor están las tumbas, en las paredes y obviamente en el piso, y en la entrada te dan esto, una guía para que entiendas las tumbas más importantes, y hay en todos los idiomas, incluyendo el español. El altar está precioso y el piso tiene 4 tipos de mármol que representan las 4 regiones de la isla de Irlanda. Hay una torre antigua aquí afuera que se puede subir y puedes comprar un boleto combinado o un boleto solamente para la torre o solamente para la catedral. Está divertido subir a la torre porque está demasiado angosto, entonces si tienen claustrofobia o miedo a las alturas es mejor que no suban. Hubo una chica que a la mitad le dio miedo y ya se regresó. Está apretadita, pero hay buenas vistas desde arriba y hace frío. Adiós, Catedral de San Canis. Adiós. Viajeros, no he desayunado, tengo mucha hambre, ya son casi las 4. Entonces lo que voy a hacer, me voy a comprar un sandwichito ahí en un súper o algo para ahorrar, porque ya me gasté todo mi presupuesto entre el coche y el hotel y el no sé qué y bla bla. Andamos cortos, entonces, y además en la noche quiero ir a un pub que recomiendan mucho, entonces estamos guardando. Si quieren saber cómo vivía un comerciante del siglo XVI en Irlanda, este lugar es el mejor de todo el país para saberlo. Es la Casa Roath y Jardines y perteneció a un comerciante del mismo apellido que vivió finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Son 3 casas juntas y aquí hacían cerveza, su propio pan. Hay varios salones con distintas exhibiciones. Está la cisterna original. Muchas de las cosas que se exhiben son originales y otras reconstruidas, pero explican perfectamente la vida en esa época. Y no vivían mal, era una familia que tenía billuyo. Este es el Salón Phelan, donde la familia convivía con sus invitados y todo. Lo más interesante de este salón es el cráneo y los cuernos del venado gigante irlandés, un animal que se extinguió hace 10.000 años. Este es el jardín de la familia Roath, espero que así se pronuncie, pero bueno, este jardín fue construido en el año 1600 por ahí, aunque en realidad este que estoy pisando y viendo es del 2004. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo se dejó de usar y antes aquí había un estacionamiento y una sociedad arqueológica irlandesa recuperó este jardín que es muy bonito y ahora ya lo podemos ver tal cual era en el año 1600. Una espada vikinga. Está bonita la casa, creo que es muy interesante. Además hay 2 tipos de tours, el guiado por ti, que te entregan esto para que vayas caminando por la casa, y hay otro guiado por ellos. Yo recomiendo este, es más barato y además vas a tu ritmo y no hay nadie, o será, no sé, me tocó vacía la casa, hasta por momentos me daba miedo. Miren esta tienda, regálenme este globo, por favor, un globo terráqueo de lámpara. Oigan, vamos a conocer el lugar más visitado de todo Kilkenny y también es uno de los más visitados de todo Irlanda. Ese, viajeros, es el castillo de Kilkenny, un castillo que tiene una historia de más de 800 años. La familia más famosa que vivió ahí fue la familia Butler, que vivió hasta el siglo pasado en el castillo. Durante tantos siglos ha sufrido muchas modificaciones y por dentro es más un palacio que castillo. Visitar los jardines y los alrededores del castillo es completamente gratis, pero si quieren entrar a conocerlo hay que pagar 7 euros. No dejan tomar fotos ni video, pero me eché ahí unas piratitas, casi me corren, pero me las eché.
Para que lo vean más o menos, es muy bonito por dentro. Lo más espectacular es la galería de las pinturas, que es un enorme salón precioso lleno de pinturas de la gente que vivió ahí, especialmente los butlers. Y también hay recámaras, baños. No me gustan los lugares donde no dejan tomar fotos porque me siento frustrado de que no se los puedo mostrar, viajeros. Pero la verdad, el castillo está bonito. De hecho, me gustó mucho más que el de Dublín, aunque no hay que comparar, pero sí está más bonito. Si quieres comprar un recuerdo original y de calidad, frente al castillo está el Centro de Diseño de Kilkenny, con productos y exhibiciones que no encontrarás en otro lado. Bienvenidos al pub Keteller's Inn, algo así se llama. Bueno, este lugar es muy famoso aquí en Kilkenny porque cuenta la leyenda. ¿Han oído hablar de la bruja de Kilkenny? Bueno, esta era una señora que vivió aquí en el siglo XIII. Ella tuvo 4 esposos y todos se le murieron, entonces la empezaron a acusar de que ella los mataba o les hacía brujería. La acusaron de brujería y entonces la condenaron a la hoguera, pero se salvó porque se escapó. Era pudiente y le ayudaron a salir y huyó a Inglaterra y ya nadie supo nada de ella. A la que le ayudaba, a ella sí, se la echaron en la hoguera. Luego dicen, las investigaciones han dicho que pues en realidad solo la acusaron porque tenía muchos enemigos, porque era una mujer muy liberal y muy abierta para su época. Pero aún así se quedó la leyenda de la bruja de Kilkenny. Y este lugar, aquí donde vivió, está convertido en un restaurante y pub. Y me estoy echando un platillo que se llama Bangers and Mash, que es un platillo inglés, que es básicamente una salchicha y puré de papa y chicharrón. Y está muy bueno esto. Y mi cerveza. Y arriba hay musiquita, así que ahorita vamos. Oigan, pues Rock of Cashel está increíble. Ahora entiendo por qué es de los lugares más visitados. Me metí aquí a una parcela de borregos. Espero que no me ataquen. Ay, ya me atoré. Veamos, un momento histórico estoy viviendo. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.